Contento, hermano. Gloria a Dios, el estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor. No estamos dentro de un local, dentro de 4 paredes, pero acá adentro hay algo especial. Aquí está el creador del universo. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor, porque Él es real y está aquí. No podemos mirarlo, pero podemos sentirlo en el alma, lo podemos sentir en nuestra vida. Gloria al Señor. Les invito a que abran la Biblia y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22. Mateo capítulo 14 versículo 22 al versículo 32. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14 versículos 22 al 32. Palabra de nuestro Dios vamos a leer en este momento, del versículo 22 al versículo 32. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de nuestro Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor, que Él sea que abriendo nuestra mente y nuestro corazón en esta hermosa hora. Te damos gracias, Padre lindo, en esta hermosa hora. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu casa. Ahora, Padre Santo, venimos pidiéndote, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, Señor Jesús, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en nosotros, Señor, esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Nosotros miramos una historia real que pasó. Lo que está en la palabra del Señor es algo real, porque la palabra del Señor es verdadera, es verdad. Ahora el Señor me dio un título al mensaje: tened ánimo, no temáis. Él le dijo esas palabras en persona a sus discípulos. Le dijo: tened ánimo, no temáis. Pero ahora nosotros no tenemos a Jesús en persona, pero lo tenemos en espíritu. Pero Él nos habla con esas mismas palabras a través de estas letras que usted tiene en su mano. El Señor te dice: tened ánimo, no temáis. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros nos ha llegado el temor en más de alguna ocasión? En muchas ocasiones, a veces el temor abarca nuestra vida, y nosotros, cuando no sabemos a quién acudir, o llega el momento en que la duda llega a tu vida, empiezas a dudar si Dios es real
o no es real. Pedro, nosotros miramos la historia, la barca, Jesús estaba a la orilla del mar y Él envió a sus discípulos por delante. Jesús no tenía barca, no tenía una barca especialmente para Él. Bueno, si lo tenía, no lo dicen las Escrituras, pero Él andaba con sus discípulos. Pero en esa ocasión había una gran multitud con Él, con ellos, con los discípulos, Jesús y sus discípulos, y había una gran multitud que acompañaban a ellos. Ellos escuchaban el mensaje del Señor Jesús. Pero llegó un momento que Jesús le dice a sus discípulos solos, sin Jesús, le dijeron, adelántense, yo voy a despedir aquí a la gente. Y Él mandó a sus discípulos solos al mar. Y los discípulos se fueron sin Jesús. Jesús se quedó a la orilla. Nosotros podemos ver la historia. Y Jesús subió a orar, estaba orando. Ya habían avanzado mucho y se encontraron con una tempestad que era fuerte. Cuando nosotros miramos, y usted puede decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿O por qué dice esto? Mire, nuestra vida en el Señor, también nosotros estamos en la barca del Evangelio. Y nosotros, nuestro líder, nuestro jefe se llama Jesucristo. Y nosotros sin Jesucristo en nuestra vida, nosotros no vamos a poder estar de pie cuando la tormenta llegue a nuestra vida. Por eso nosotros como iglesia, hijos del Señor, necesitamos saber en quién nosotros hemos creído o en quién está puesta nuestra fe. Nosotros como iglesia necesitamos saber eso para que cuando la tormenta venga, tú sabes a quién acudir. Nosotros vemos esta historia, mis hermanos. Jesucristo mandó solos a los discípulos hacia el mar y ellos se fueron. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros a veces pasamos problemas, pasamos cosas en la vida donde a veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces que pasan situaciones y sientes como que Dios no está contigo, como que Dios no te escucha. Eso pasa en la mente del ser humano. Pero el Señor es fiel a su palabra. Él dijo, yo estaré con vosotros. Y nosotros necesitamos creer a esa voz, a esa palabra que dijo el Señor, yo estaré con vosotros. ¿Por qué nosotros debemos de creerle a Él? Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que va a estar contigo, es porque lo va a estar, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Él está presente cuando estás pasando alguna situación. Cuando los apóstoles se fueron por el mar, ellos aparentemente iban solos. Ellos no iba Jesús con ellos, porque Jesús se había quedado a la orilla, dice, y despidiendo a la gente, y ellos se sentían solos. Pero Jesús no iba con ellos, pero Él estaba al pendiente de ellos. Porque nosotros miramos ahora, Jesús cuando llegó a la barca estaba siendo azotada. Y cuando Jesús llegó en medio de la tormenta, en medio de la tormenta Jesús se acercó a ellos. Nosotros en medio de la tormenta puede llegar el miedo, o sea, el temor a nuestra vida, porque nosotros no estamos acostumbrados a caminar en medio de las tormentas. Pero por eso nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe debe ser en el Señor, aquel que no tiene miedo a nadie y que Él sí puede caminar. Él puede meterse donde tú no puedes meterte. Él sí puede meterse en medio de las tempestades. Él puede llegar a ayudarte. Él puede llegar a salvarte en la tormenta que tú estés pasando. ¿Cuál es la tormenta que te azota?
Aleluya. ¿Cuál es la tormenta que te azota? Aleluya. ¿Es enfermedades, problemas? ¿O qué es lo que te está azotando? Aleluya. ¿Qué es lo que te hace pensar que Dios no está contigo? ¿Qué es lo que es? Y en esta hora nosotros podemos ver un mensaje hermoso que Jesucristo nos da ahí. Jesús se aparece en medio de la tormenta, se le apareció a sus discípulos. Los discípulos no lo reconocieron a Jesús, porque lo vieron caminar sobre las aguas o sea, algo extraño, porque los discípulos no estaban acostumbrados a mirar a alguien que caminara sobre las aguas. Y ellos dijeron, un fantasma. Pero Jesús habló y dijo, tened ánimo, no temáis, yo soy, dice el Señor. Ahora, ese Jesús que habló con ellos allá cuando estaban pasando esa tormenta, ahora Jesús te dice, no temas. Aleluya. Yo soy el que está Gloria a Dios. contigo. Amén. Gloria a Dios. No temas. Aleluya. ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Cuál es? Aleluya. ¿Cuál es la tormenta que te está azotando? ¿Cuál es? Hoy nosotros necesitamos decir, como Pedro dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya y camine hacia ti. Ahora, caminar sobre las aguas. ¿Qué es caminar sobre las aguas? Nosotros como cristianos, caminar sobre las aguas es caminar encima del problema, encima de la situación que tú estés pasando. Porque el problema es muy cierto, lo puedes mirar gigante, lo puedes mirar grande, lo puedes mirar invencible, que a tus propias fuerzas tú no lo vas a poder lograr. Pero si tú confías en aquel que es más grande que tu problema, con él sí nosotros vamos a vencer, con él sí nosotros sí nos podemos pasar en medio de las tormentas con él. Pero sin el Señor no podemos atravesar nosotros las tormentas, no vamos a poder atravesar esas tormentas. Pero con Cristo podemos atravesar esos problemas, esas tormentas. Cuando Jesucristo entró a la barca, el viento se calmó. Eso, lo que estaba azotando la barca, se detuvo, porque Jesús llegó. Ahora, cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús a veces permite cosas en nuestra vida, porque a veces hay cosas que Él permite que pase a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros, a ver cómo nosotros como hijos de Él, que decimos que somos hijos de Él, a ver cómo vamos a reaccionar. Pero el hecho de que Él te mande solo, o que Él permita que tú estés pasando alguna situación, eso no quiere decir que el Señor no está contigo. Eso no quiere decir que el Señor te ha olvidado. No, el Señor está ahí contigo, aunque tú no lo mires, aunque tú no lo sientas. Mira, los discípulos se fueron solos, pero Jesús estaba al pendiente de ellos. Tú estás aparentemente solo, luchando la situación, luchando contra esa tormenta, contra ese problema, aparentemente solo. Pero el Señor está ahí contigo y Él calmará la tempestad. Él es el único que puede calmar la tempestad. Él es el único que camina en medio de la tempestad. Por eso nosotros necesitamos confiar más en el Señor, creer más a su palabra, porque hay muchas promesas que el Señor tiene para nosotros aquí en la palabra de nuestro Dios. Pero necesitamos creer a esas promesas. Necesitamos creer que nuestro Dios puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. La barca estaba azotada. Jesús no iba con ellos, pero Él estaba al pendiente de ellos. Él está al pendiente de ti. Aunque tú has renegado de Él en momentos, has dicho, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Mira, me has abandonado, no me escuchas. Aunque tú hayas renegado, aunque tú le hayas reclamado a Dios, Él ha estado siempre contigo. Él te ha visto llorar. Él te ha visto llorar, te ha visto renegar también. Pero Él ha estado ahí. Y si tú estás de pie ahorita,
es porque el Señor ha estado contigo. Aleluya. Porque tú solo llegar donde tú estás, no hubieras llegado, pero el Señor te dio la fuerza y por eso estamos aquí. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, en ocasiones hemos pasado situaciones que si no fuera por el Señor, nosotros ya no estuviéramos aquí. Ya no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos, vagando allá sin Dios y sin ninguna esperanza de vida eterna. Pero por gracia y misericordia de Dios es que estamos aquí y nosotros necesitamos valorar este lugar, el lugar donde Dios te ha puesto. Aleluya. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hijos de Dios. En una ocasión yo me levantaba y iba al trabajo y miraba yo al cielo, miraba las estrellas, las cosas que hay alrededor y me acordaba del texto que dice que soy hijo del Señor. Y digo yo en mi mente, decía yo, oye, mi papá es el dueño de todo esto. Aleluya. Él es mi papá. Él es el papá tuyo. Y por eso nosotros necesitamos vivir confiados en el Señor. Por eso cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro. ¿Por qué dudaste? Por eso Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuántos pasos dio él sobre las aguas? ¿Cuántos? No lo sabemos. Amén. Pero él fue un hombre atrevido. Él tuvo el valor de decir, si eres tú, yo camino ahí. Aleluya. ¿Cuántos? Miramos nosotros varios ejemplos donde Moisés, cuando Dios le estaba enviando a sacar al pueblo de Israel de Egipto, él dijo, si tú no vas, yo no voy. Pero el Señor dijo, yo voy a estar contigo. Ahora nosotros, cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, deja que camine, que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Amén. Y Pedro caminó. Pero, ¿qué pasó cuando él iba caminando? Él vio los vientos, él vio las olas y su fe, él empezó a dudar. Así y se es. empezó a hundir. Ahora, ¿alguien de ustedes se ha metido al mar? Así es. En una ocasión, bueno, los que se han metido al mar, en una ocasión fui al mar, como 8 millas adentro del mar. Y si uno supiera que el piloto o el que maneja el barco, si uno supiera que ese fuera inexperto para el barco, estoy seguro que no se subiría uno ahí. Pero como uno ve que ellos trabajan en eso es el oficio, y uno va confiadamente, aunque el barco se hace muy feo, aunque las olas te lleguen casi a meterse al barco las olas, tú estás confiado en ese piloto, el Así que es. lleva conduciendo ese Así es. barco. Bien. Y el Señor me ponía esto en nosotros. Si nosotros estamos seguros quién es nuestro Dios, yo creo que nosotros, aunque miremos la tormenta, aunque miremos las cosas que azotan a tu vida, pero tú sabes quién es el que va delante de ti, yo creo que nadie ni nadie va a poder detenerte, porque tú estás confiado en aquel Gloria a que Dios. todo lo puede. Aleluya. Por eso nosotros Aleluya. necesitamos, iglesia, creerle más al Señor. Así es. Necesitamos creerle más a Él. Yo miraba en esa ocasión que Dios me permitió, me permitió ir a ese lugar. Yo miraba las olas muy feas y venden unas pastillas por si te hace daño las olas. Y esa vez yo lo tomé. Pero pues yo nunca me había metido, sí había ido al mar, pero nunca me había metido así adentro del mar. Y ya viendo la realidad, sí, se siente feo. Se siente feo, pero nosotros ahora en un sentido espiritual, hay cosas en la vida que pasas que lo sientes tan feo, tan fuerte, y te preguntas, ¿por qué me estará pasando esto? Pero de todo eso, el Señor nos ha librado. Yo creo que más de uno ha pasado situaciones y que el Señor lo ha guardado. En su momento no podía entender,
Cuando usted lo estaba viviendo, no podía entender por qué pasaba la situación. Pero ahora que ha pasado esa tormenta, ahora usted puede entender de que Dios estuvo con usted. Ahora nosotros vemos a Pedro. El Señor me pone este ejemplo. Pedro, él vio los vientos. Aleluya. Usted puede leer los versículos que acabamos de leer en casa y usted puede estudiarlo y mirar que Pedro caminó. Él iba bien caminando a la dirección donde el Señor estaba. Pero ¿qué pasó? Porque él se empezó a hundir, porque empezó a mirar los vientos. En otras palabras, le empezó a poner atención lo que estaba pasando a su alrededor. Las olas, los vientos. Y él dijo, no, esto está muy feo, yo no voy a poder llegar donde el Señor está. Y se empezó a hundir. Mis hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, pueden venir cosas a tu vida, a tus oídos, y tú puedes, si tú le pones atención, eso te van a hacer detener. Como Pedro le puso atención al viento, le puso atención al mar y se desenfocó de Jesús. Por eso, si nosotros nos desenfocamos del Señor, cualquier cosita nos va a hacer retroceder para atrás, cualquier cosa. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, yo creo que llegamos, porque Él, Jesucristo, es el que está con nosotros. Miren, el Señor es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno, porque Él es único, iglesia. En medio de tu miedo, en medio de tu situación, acuérdate de esto, acuérdate que el Señor está contigo. Acuérdese de eso. Aunque esté llorando, aunque esté pasando una situación que nunca tal vez en la vida lo vivió, acuérdese que el Señor está con usted. El Señor le dará la fuerza, el Señor le dará la victoria. Porque el Señor es así, Él es fiel a su palabra. Él prometió estar con nosotros y está y estará con nosotros. Y en esta hermosa hora el Señor está con nosotros. Nosotros miramos las tormentas tan grandes. Y esas tormentas tan grandes, hay uno más grande que ese problema, y es el Señor Jesús. Él es el más grande que el problema. Ahora, el Señor nos dice, tened ánimo, no temáis, y yo soy. No temas. Aleluya. Ten ánimo, sé valiente. Aleluya. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Aleluya. No temas, no desmayes, que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esas son promesas de Dios. Esas palabras lo dijo a Josué, pero esas palabras como esta palabra es presente, esta palabra es presente. Y Él te dice hoy, te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas, no desmayes, que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas, a donde quiera. A cada paso que tú des, dice el Señor, yo voy a estar ahí contigo. Nosotros no miramos a Dios porque Él es espíritu, pero Él sí nos puede ver. Él sí nos acompaña a cada segundo, a cada minuto que pasa. Él siempre ha estado con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Ahora les invito a que leamos Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Gloria al Señor Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago,
y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Palabra de nuestro Dios. Los discípulos aún no sabían, estaban inseguros quién era Jesús, quién era el que los acompañaba. Pero como Jesús es el dueño de todo y todo lo que existe o lo que podemos ver fue hecho por él, y él manda y se obedece. Él dice que se hace algo y se hace porque él es soberano, y a él no se le da órdenes, a él sí se le recibe las órdenes, pero no se le da órdenes a él. Por eso nosotros miramos esta historia tan hermosa. Ahora vemos a Jesús dentro en la barca. Ahora ya los discípulos no van solos. Ahora vemos otra historia. Jesús ahora va con ellos. Él iba con ellos. Ellos ya habían visto milagros, tantas señales que el Señor hacía. Ahora vemos a Jesús y sus discípulos en la barca. Ahora va Jesús y sus discípulos. Gloria a Dios. Y se desató una tormenta tan fuerte, pero tenían a Jesús ahí. Aleluya. Que es lo más bonito de tener a Jesús con Amén. nosotros. Miren, iba Jesús con ellos y Jesús estaba durmiendo. Le dio sueño y se estaba echando una siesta ahí. Y los discípulos estaban viviendo una tempestad tan fuerte que les estaba azotando. Pero nosotros miramos a Jesús durmiendo. Pero cuando pasó esa tempestad tan fuerte, ellos corrieron a Jesús porque Jesús iba en la barca. Ahora en nuestra vida nosotros necesitamos tener a Jesús en nuestra vida, o creer que Jesús está con nosotros. Porque si nosotros no creemos que Jesús está con nosotros, cualquier tempestad o tormenta nos va a destruir. Pero cuando nosotros creemos que Jesús está con nosotros y que Él es real, nosotros con Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creemos? Nosotros con Jesús somos más que vencedores. Ahora miramos a los discípulos con Jesús ahí. Gloria a Dios. Tú, ¿a quién acudes cuando pasas una tempestad? ¿A quién corres tú cuando pasas un problema? ¿A quién? ¿A quién tú corres? ¿Corres al Señor Jesús? ¿Corres y clamas a Él? ¿O a quién tú clamas? Cuando nosotros pasamos cosas en la vida y corremos a los pies del Señor, de esa manera nosotros estamos demostrando o diciendo que nosotros creemos en Él. Amén. Pero cuando nosotros miramos la tormenta y nosotros no corremos a Él, le estamos haciendo menos que el problema que tú estás pasando. Pero cuando nosotros pasamos situaciones y corremos a Él, nosotros le estamos mostrando al Señor o diciendo que Él es nuestro refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Por eso, cuando pasemos situaciones en la vida, corramos al Señor. El plan, las cosas que vienen a nuestra vida nos quieren hacer retroceder para atrás. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, corramos al Señor. Y cuando nosotros, en vez de correr para afuera, corramos más al Señor, nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Ahora, nosotros cuando miramos esa enseñanza que Jesús va en la barca, los discípulos, ellos estaban seguros que Jesús les iba a ayudar. Si Jesús está con nosotros, estemos seguros de que Él nos va a ayudar. Tal vez no cuando tú quieras, pero en el momento que Él tiene preparado para ti y para mí, nosotros vamos a ver la mano de Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando
Cuando los discípulos llegaron y lo despertaron, Jesús se levantó y detuvo el viento, detuvo las olas y quedó quieta el mar. Y la gente, los discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este que habla al viento y al mar y lo obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? Ellos se hacían esta pregunta. Gracias, ahora nosotros, ¿quién es el que te puede ayudar? ¿Quién es el que te puede sostener de pie? ¿Quién? Jesucristo. Aleluya. El mismo que calmó la tempestad allá en el mar, es el mismo que puede calmar tu situación o ayudarte en tu situación. Porque nuestro Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de los milagros. Pero, ¿qué pasa en nosotros a veces? Nos hace falta fe y necesitamos poner nuestra confianza más en el Señor, creerle más a sus promesas, a sus palabras. Mucha gente o en nosotros pasa que miramos este libro y pues son unas simples letras, ¿verdad? Y como cualquier otro libro, pero no, esto no es cualquier letra, no. Esto es palabra de aquel que formó el universo. Aleluya. Esto es palabra de Él. Y cuando nosotros creemos a esta palabra, cuando nosotros leemos un texto, es palabra de Dios. Amén. Que no lo estás escuchando, pero Él te lo dejó escrito aquí. Amén, amén. ¿Y esto para qué lo dejó escrito? Para que nosotros aprendamos de Él y para que nosotros ahora Él no lo tenemos en persona, no lo podemos mirar, no lo podemos tocar y decirle, Señor, mira, me pasa esta situación. No, ahora lo tenemos en espíritu, pero Él nos habla a través de esta palabra. Aleluya. Necesitamos correr al Señor, Amén. amados hermanos, a Él, solamente a Él. La barca tuya no se va a hundir. No se va a hundir si Jesús está Así es. en tu barca. Amén. Tu vida no se va a destruir, tu vida no se va a ir. Tú no vas a retroceder para atrás si Jesucristo está contigo. Aleluya. Si tú pones tu mirada, tu confianza en Él, yo creo que tú no vas a retroceder para atrás. Pero si Jesucristo, tú dudas que Jesús está contigo, posiblemente tú vas a retroceder o vas a empezar a hundirte. Pero si nosotros creemos que Jesucristo es real y está en nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Lo bonito de tener a Jesús en nuestra vida, creo, es el privilegio más grande que nos haya podido pasar. Pedro, cuando él caminaba con Jesús, yo pienso que los discípulos se sentían grandes cuando iba Jesús y sus discípulos, porque Jesús hacía tantos milagros. Él echaba fuera demonios, Él sanaba los enfermos, a los ciegos Él les daba vista, a los cojos el Señor los levantaba, a los paralíticos el Señor hacía tantas cosas. Y los discípulos, cuando andaban con Jesús, yo pienso que ellos sacaban pecho, porque ellos se sentían contentos de tener a un maestro que no miraba nada imposible, que ese maestro hacía cosas que nunca ellos habían visto en esta tierra. Ahora nosotros necesitamos vernos de esa manera. Nosotros necesitamos sentirnos protegidos por Él. Nosotros necesitamos caminar confiados en Él, porque Él está con nosotros. Necesitamos poner más nuestra confianza en Él. Si estás pasando situaciones, sí, estás pasando situaciones, pero confiemos en el Señor. No permitas que esas situaciones atormenten tu vida, o no permitamos que los problemas, los azotes que pueda llegar a tu vida te atormenten, porque eso te puede hacer destruir tu vida espiritual también. Por eso nosotros necesitamos confiar en el Señor. Jesús dice en San Juan 14:27, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor. El Señor
Él da una paz que el mundo no da. Aleluya. El mundo, el ser humano que no cree en el Señor tiene paz mientras todo esté bien, pero el cristiano es diferente. El cristiano, aunque esté atormentado, aunque esté pasando cosas en la vida, pero está en paz, creyendo que el que está con usted, creyendo que el que está conmigo nos dará la victoria. Por eso nosotros necesitamos vivir en paz, tener la paz del Señor Jesús, Gloria a Dios. la paz de Cristo. Yes. Él dijo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz mientras tiene comodidad, mientras no le hace falta nada, y la iglesia tiene paz en medio de la tormenta. Nosotros necesitamos tener paz en medio de la tormenta, porque Jesucristo está con nosotros. Tu casa tu vida no se va a hundir si tú te paras firme en esa roca que es Cristo el Señor. Les invito a que leamos Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 6, del 46 al 49. Gloria al Señor. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora nosotros vemos este mensaje en estos textos que estamos viendo, mis hermanos. Ahí el Señor nos dice, si nosotros oímos la palabra y obedecemos a esa palabra, creemos a esa palabra, el Señor nos compara a alguien que edifica una casa sobre una roca. Él pone este ejemplo, que un hombre edificó una casa y cavó y ahondó los cimientos y hizo la casa sobre la roca. Y ahora nosotros miramos que vienen las tormentas y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, y él pone otro ejemplo, otro hombre que escuchó palabra, pero no hizo su casa, no lo puso un cimiento fuerte, sino que él hizo la casa sobre la arena. Vinieron las tormentas y esa casa se destruyó. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere o nos dice a través de estas escrituras? Es de que si nosotros no nos paramos en Cristo Jesús, en Cristo el Señor, que es la roca, si nuestra confianza no está en Él, van a venir tempestades a tu vida que no lo vas a poder soportar. Y tu vida se va a destruir, tu vida va espiritualmente, se va a perder. Pero por eso el Señor nos dice, escucha la palabra, obedece la palabra y ponte firme en la roca que es Cristo el Señor. Nosotros necesitamos saber en quién nosotros hemos creído y dónde nosotros estamos parados. ¿Sobre qué está tu casa? ¿Sobre qué está edificada tu casa? Gloria a Dios. ¿Está sobre la roca o está sobre la arena? ¿Dónde? Analicemos nuestra vida. Analicemos dónde está edificada nuestra casa. ¿Y sabe cuándo se va a ver dónde está edificada nuestra casa? Es cuando vengan los problemas. Y si los problemas te destruyen o te desaniman, cualquier problema
ya no vas a querer buscar del Señor, es porque tu casa está sobre la arena y ese problema, esa tempestad te está haciendo retroceder para atrás. Pero ¿sabes cuándo vas a mirar a alguien que está parada sobre la roca? Es cuando va esa hermanita o ese hermano va a estar pasando problemas tan fuertes, pero ahí va a estar buscando la presencia del Señor, ahí va a estar clamando al Señor, congregándose, buscando de nuestro Dios. De esa manera nos damos cuenta de que estamos parados sobre esa roca. Nuestra casa aún está en construcción. Nuestra casa aún está en construcción, mis hermanos. Aleluya. Nuestra casa, a cada día que nosotros buscamos del Señor, a cada día que vienen tempestades, nuestra casa debe prepararse. Cuando vienen los huracanes, las tormentas que pasan, nos advierten. Y mucha gente hace unas casas ya fuertes, resistentes a esas tempestades, porque son sabios y o sea, se están previniendo a la tempestad. Ahora nosotros como cristianos necesitamos ser personas sabias, prepararnos antes que vengan las tempestades, antes que vengan los problemas. Nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente para cuando venga el problema nosotros vamos a permanecer firme. ¿Van a llegar los problemas a tu vida, a nuestra vida? Sí van a llegar. Sí van a llegar. Porque nosotros vemos estos dos ejemplos. A la casa que estaba fundada sobre la roca y a la casa que estaba sobre la arena le llegó las mismas tempestades. Nada más que una no cayó y otra sí cayó. Por eso en nuestra vida de una o de otra manera van a llegar situaciones a nuestra vida. Pero nosotros necesitamos pararnos sobre esa roca que es Cristo el Señor. Puesto los ojos en Jesús, pongamos nuestra mirada en el Señor. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Pedro era un ser humano como usted y como yo. Así como Pedro tuvo temor, el miedo lo abarcó. También eso nos puede pasar a nosotros en cualquier circunstancia. Nos podemos sentir amenazados por el problema, por cosas en la vida. Pero tenemos a Jesucristo, clamemos a Él. ¡Aleluya! Digamos como Pedro. ¡Amén! Ten misericordia de mí, sálvame, maestro. ¡Aleluya! ¿Por qué él dijo eso? Porque tenía a Jesús enfrente y él sabía que Jesús podía salvarlo, sacarlo de donde él se estaba hundiendo. Así si usted y yo estamos seguros que Jesús es nuestro Dios, que Jesucristo está con nosotros. Si tú estás pasando alguna situación o alguna tormenta y tú te sientes hundir, clama al Señor, que Jesucristo no está lejos de ti. Él está cerca de ti. Él también te tenderá la mano. Él también te va a levantar, porque Él es fiel, amado hermano y hermana. Nuestro Dios es fiel. Él nos va a tender la mano como lo hizo con Pedro. Él lo tenderá también. Pero nosotros necesitamos clamarlo a Él. Pedro se estaba hundiendo, Pedro estaba en medio del problema, pero en medio del problema él clamó ayuda. En medio de nuestro problema, en medio de las cosas que estás viviendo, clama al Señor, que Él nos tenderá la mano. Por eso, iglesia, debemos de estar contentos, alegres de tener a Dios en nuestra vida. Analizaba y pensaba algo de mi vida sin el Señor. Nosotros cuando pasaba alguna situación uno corría a otras cosas para poder sacar el problema de la mente, pero eso era mentira. Buscábamos soluciones o formas como para poder olvidarnos del problema, pero eso era falso, pues. Pero hasta que un día Jesucristo llegó a nuestra vida y Él sí pudo ayudarnos. Cuando nadie nos pudo ayudar, Él sí pudo hacerlo. Por eso necesitamos estar contentos, necesitamos sentirnos afortunados de tener a un Dios tan bueno, tan fuerte, único y poderoso, y su nombre es Jesucristo. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Tened ánimo, no temáis, no temas.
No temas, hermano, hermana, no temas. Aleluya. No sé con qué cosa el diablo te está echando miedo. Bendito Jesús, aleluya. No sé con qué el diablo te está echando miedo, te está queriendo sembrar temor en tu vida. Pero el Señor te dice, no temas. Yo estaré contigo, yo estoy Gloria a Dios, contigo. aleluya. En medio de todo, ahí voy a estar yo presente, dice el Gloria a Señor. Dios. Y Él está aquí en el medio nuestro y vamos a hablar con el Señor. Aleluya. Él cierre su rostro. Gloria a Usted Dios, sabe poderoso.